¿Ustedes saben qué es la literatura del siglo de oro? ¿Me pueden contar qué creen que se escribían en esa época o de qué iban los libros? El siglo de oro fue cuando España descubrió el Bitcoin, pero en monedas de oro, ¿vale? Por eso lo del oro. Y claro, como no había internet, se mandaban los versículos de Lope por Paloma Mensajera. Oh, this is the one you like. Yeah, it's a Jen. O sea, a ver, el siglo de oro se ubica en la prehistoria, ¿vale? Primero vino la edad de piedra, luego la edad de bronce y por último la edad de oro. También se le podía llamar el siglo de oro, pero bueno, poco después se extinguieron los dinosaurios. El siglo de oro fue cuando los humanos alcanzaron la vibración 7 del cosmos y se fusionaron con las mariposas. Desde entonces, nadie volvió a usar calcetines. Según mis fuentes, el siglo de oro fue cuando el sol brillaba más fuerte, ¿vale? O sea, científicamente comprobado. Por eso la gente iba con gafas de sol hasta por la noche, ¿vale? En un mundo donde las tostadoras dominaban el clima, surgió una época de oro. Literalmente, todo era dorado, incluso los gatos. Bienvenidos al siglo de oro. El siglo de oro fue cuando inventaron los helados de oro, pero no cuajaron, la gente los llevaba al banco. Bro, en vez de comérselo, economía. Oh, this is the one you like. Yeah, it's a Jen. Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Saray Ramírez y Naviru Shorno. Seguro que alguna vez en clase de historia han escuchado decir al profesor que hubo una época en la que se decía que nunca se ponía el sol en el Imperio Español, ¿verdad? En el programa de hoy vamos a hablar de lo que ocurrió un poquito después de esa época y, por supuesto, vamos a hacerlo barriendo hacia la parte literaria, que es lo que aquí nos concierne. Pero antes de todo esto, permítame saludar a mi queridísima compañera Saray Ramírez. Hola, ¿qué hace? ¿Cómo está? Hola, Navi, hola, Nigromantes. Fantásticamente estoy. Genial. Programa didáctico el de hoy. Sí. También un poco reivindicador, porque tenemos tendencia a restarle importancia a lo nuestro. Sí. Y en cuestiones literarias, España tiene muchísimo que contar, ¿eh? Muchísimo. Y hoy vamos a hablar de un poquito, bueno, pues de todo eso, de la literatura del siglo de oro. Y si te parece bien, empezamos ya. O sea, vamos directo. No hay tiempo que perder. Muy bien. Pues yo creo que la primera pregunta a responder es ¿qué fue el siglo de oro exactamente y por qué es tan importante? Pues bien, España se encuentra en un momento incierto, es un país rico, sí, pero hay muchos peros, aunque no hay ningún pero en la literatura, en las artes y las letras, por así decirlo, pues han alcanzado su máximo esplendor. Nos encontramos en los siglos XVI y XVII, una época en la que tenemos a grandes genios de la literatura. Voy a nombrar ahora mismo a 4 autores y seguros que, bueno, tú sabes desde luego que los conoces a todos, y yo creo que la mayoría de los nigromantes los conocen a todos. Son Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca y Quevedo. O sea, yo creo que los 4. Conocidos. Súper conocido. Cervantes fue quien escribió uno de los libros más comentados en este podcast. De hecho, se podría decir que es como nuestra kriptonita, por así decirlo. Se trata del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, una novela caballeresca de humor y con mucha sátira. Este libro, junto a muchos otros más parecidos de autores emergentes, pues digamos que marcan un antes y un después en la historia de la literatura española. De hecho, en la actualidad sigue vigente ese legado. La verdad que todo pinta chachi. Pero ¿se acuerdan de que hace un momento he dicho que España vive un momento incierto? ¿Por qué he dicho eso? Bueno, lo he dicho porque el siglo de oro español es una paradoja que fascina a los históricos.
el país atraviesa una crisis política y económica, mientras que a nivel cultural nos encontramos en uno de los momentos más dulces, por así decirlo. O sea, para entender un poco esto, me voy a un símil un poco friki. Tenemos una España que se asemeja al imperio de Star Wars. O sea, se extiende por todo el planeta arrasando con los nativos, robándoles sus recursos naturales y obligándoles a abrazar a la religión cristiana por las buenas o por las malas, esa es la verdad. Pero a pesar de esta imagen de grandeza, las tensiones internas y las guerras constantes que sufre España están drenando las arcas del reino y la bancarrota es algo muy recurrente en aquellos tiempos. Entonces, a pesar de todo lo conquistado, el pueblo español pasaba mucha hambre. Y aquí viene lo curioso, mientras el país sufre estas calamidades, el arte y la literatura pues florecían pues como nunca lo había hecho hasta entonces. Voy a poner un ejemplo sencillo muy cercano. En los años 80 hay un boom excepcional en la cultura pop, tanto en los libros como en películas en el género de la fantasía. Esto se debe a la necesidad del escapismo de la Guerra Fría. La gente necesita viajar a otros lugares para olvidar la presión social, ¿no?, que hay ante una guerra nuclear. Pues bien, algo parecido sucede en el Siglo de Oro. El teatro estaba en auge, la poesía, digamos que alcanza unos niveles nunca vistos, y en cuanto a la novela, bueno, la novela se reinventa. Por eso he dicho antes que todo esto es una paradoja digna de estudiar, ¿no? Este choque entre crisis pero creatividad, por otro lado, ¿no? Y es que mientras los gobernantes intentaban tapar agujeros en un imperio que hacía aguas por todas partes, la literatura se encargaba de inmortalizar esa España en pleno declive. Y después de esta introducción, que espero que haya resuelto algunas dudas en vez de haber creado, vamos con las características de la literatura en el Siglo de Oro de la mano de mi compi. Qué forma de ilustrarnos, Navi. Estoy asombrada. Sobre todo con la comparación de Star Wars. Me ha parecido... Pero es que es que mientras lo estaba estudiando digo, hostia, esto es Star Wars. un poco, ¿no? Estamos ahí tu lado oscuro, ¿no? Ahí. El lado oscuro del Imperio Español. Bueno, pues sin duda este es uno de los movimientos culturales más importantes de nuestra historia. Y quizá convendría hablar, pues brevemente, de esas características, ¿no? Primero, ¿qué define al Siglo de Oro como esa etapa de esplendor literario? Habría que señalar el contexto histórico, tal y como tú has apuntado, porque España durante ese periodo vivía un momento de expansión y eso de alguna manera contribuyó al desarrollo artístico, ¿no? Aquí es donde destaca la literatura, desde poesía lírica, con ejemplos como Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, Góngora, hasta en la novela picaresca, que ya ha tenido su sitio en Nigromantes, como puede ser el caso del Lazarillo de Tormes, ¿no? Y también habría que hablar de teatro, porque aquí surgen grandes autores del género, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, etc. Y lo bueno de estos amaneceres artísticos es que los creadores se permitieron experimentar y en el terreno literario se aventuraron con nuevas métricas, nuevas formas narrativas. Por poner un ejemplo, Lope de Vega fue quien determinó las bases del teatro español. No olvidemos conceptos como la comedia nueva, que hablaba de temas populares y lo hacía desde estructuras libres, flexibles, con personajes cercanos a la identidad popular. Y por supuesto hay otro elemento a tener en cuenta, y es que el imperialismo permitió que muchas obras trascendieran fronteras. Y lo cierto es que infinidad de ellas se convirtieron en referentes mundiales. El ejemplo más destacado en estas lides es, como no, nuestro querido Cervantes y su Don Quijote, que sigue siendo una de las obras más importantes de la literatura universal. Al César lo que es del César. Desde luego. Aquí se produce una curiosa correlación de la literatura con otras artes, como la pintura. El mundo pictórico de la etapa barroca española, que contó con artistas de altísima categoría, Velázquez, Francisco de Zurbarán, Murillo, pues compartió con la literatura el interés por temas religiosos, por mitología, leyendas de la sociedad del momento, y el hecho de que la literatura y la pintura fueran de la mano permitió que surgieran obras muy completas, que además contaban con el realismo y la crítica social como elementos frecuentes, que además, un poco para trasladar a la gente lo compleja que es la naturaleza humana y cómo está relacionada con lo divino. Antes mencionábamos el teatro, que realmente fue uno de los pilares fundamentales del Siglo de Oro. Rescatamos nombres como el de Lope de Vega o Calderón de la Barca, que hicieron obras excelsas y con propósitos de reflexión. De alguna forma los teatros populares empezaron a servir para que las diferentes clases sociales intercambiaran impresiones, y esto permitió que la literatura dramática fuera cobrando cada vez más fuerza. Considero necesario hablar también de las influencias, porque el Siglo de Oro indiscutiblemente estuvo marcado por movimientos previos. De un lado tenemos la influencia clásica,
más específicamente la de la época grecolatina. De hecho, algunos autores como Garcilaso de la Vega usaron formas métricas inspiradas en Petrarca, e incluso mitología y filosofía clásica también, como hizo Calderón de la Barca en muchas de sus obras. Y del otro lado contamos con el humanismo renacentista. Aquí el estilo implicaba resaltar la dignidad humana y su capacidad para alcanzar la sabiduría mediante el estudio, ¿no? Y esto es un factor clave en la literatura española. Se hicieron muchas obras donde se combinaba la erudición clásica y un concepto de la espiritualidad que han sobrevivido al paso del tiempo por méritos propios. ¿Hablamos de género, Navi? Venga, vamos a hablar de género. Si te parece bien, voy a empezar yo con la poesía. ¡Ah, qué maravilla! Y voy a intentar hacer otro símil real para captar la atención de los nigromantes. Y es que la poesía en los siglos XVI y XVII era como las batallas del rap en la actualidad. Es decir, hubo beef literario del bueno. Sí. Y me voy a explicar, ¿eh? Voy a empezar con Garcilaso de la Vega, que ya lo has nombrado. Garcilaso de la Vega era un soldado poeta, o sea, imaginad, ¿no? Entre batalla y batalla se ponía a escribir versos sobre el amor, la naturaleza y el paso de las estaciones. Lo más importante es que este hombre trajo a España el soneto italiano. Este tipo de poesía podemos decir que se hizo viral en la época, y es que la mayoría de autores querían componer sonetos. Y ojo, había que seguir unas normas muy estrictas para hacerlo bien. Aquí no todo vale como en el reggaetón, que pones un autotune y listo. Nada de eso. Los sonetos estaban formados por una estructura de 14 versos en decasílabos que se dividían en 2 cuartetos y 2 tercetos. ¿Qué es un verso en decasílabo? Pues es aquel que tiene 11 sílabas métricas. ¿Qué es eso de 11 sílabas métricas? Pues una forma de complicarse mucho la vida, porque... No, de verdad, yo esto en el cole era algo que me traía por el camino de la amargura. Resulta que según donde caiga la sílaba tónica principal, que digamos que es el acento más fuerte del verso, hay varias variantes. Las más comunes son endecasílabo heroico, acento en la sexta y la décima sílaba, endecasílabo melódico, acento en la cuarta, en la octava y en la décima sílaba, endecasílabo sáfico, acento en la cuarta y décima sílaba. Estas variaciones, pues se puede decir que le dan musicalidad y ritmo al poema. ¿Cómo se cuentan las sílabas métricas? Porque aquí también se complicaban un poquito la vida. Se tienen en cuenta fenómenos como la sinalefa, que es la unión de vocales entre palabras. Por ejemplo, de esta, pues se cuenta como una sílaba, de esta. Pero es que luego está el hiato o la diéresis, ¿no? A veces el poeta decide separar lo que normalmente se uniría. Si a pesar de todo esto no logras hacer un verso en decasílabo, pues no te preocupes, porque los poetas de la época tampoco eran tontos. Tenían el comodín del público llamado licencias poéticas, que lo usaban a veces para ajustar el verso a las 11 sílabas, aunque no era la normal, pero se dan casos, ¿no? Entonces, todas estas normas hicieron que la poesía pues, se volviera más armoniosa, con una métrica elegante y un tono de lo más refinado. A continuación voy a leer uno de los sonetos más famosos de todos los tiempos, un soneto que recuerdo con mucho cariño porque mi profesora Fondevila hablaba de él, como nosotros hablamos aquí de Popkin, y es el soneto 23 de Garcilaso. En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, enciende el corazón y lo refrena. Y en tanto que el cabello, que en la vena del oro se escogió, con vuelo presto por el hermoso cuello blanco, enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa al viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. ¿De qué trata este soneto? Pues básicamente sobre el tópico de Carpe Diem, ¿no? Aprovecha el momento, el aquí y el ahora, es decir, disfruta el presente. Garcilaso anima a una joven a disfrutar su belleza antes de que el tiempo la marchite y le deje la piel como cuando uno se tira pues, en la bañera hasta que el agua se enfría. Y el tema de Carpe Diem se puede decir que sigue muy vigente en nuestra sociedad actual. Por ejemplo, en la música tenemos a Maluma Baby y su tema Feliz de los Cuatro. En el rock, por ejemplo, tenemos el tema de Time de Pink Floyd. Y para los poperos, pues tenemos el Vive la Vida de Coldplay o el Live White, We Are Young de One Direction, si te va más ese rollito, ¿no? Es curioso cómo seguimos teniendo las mismas inquietudes a pesar de los siglos que han pasado, ¿eh, Saray? La naturaleza humana está ahí, ¿no? Sí. Vamos ahora con algo muy jugoso, ¿no? Y es que antes he dicho que entre poetas habían batallas, así que toca hablar un poquito de Góngora y Quevedo en el tema este de la poesía, porque por un lado tenemos a Luis de Góngora. Este tipo, pues, era el rey del cultismo
culteranismo, a ver si lo digo bien, culteranismo. ¿Sí? ¿Y eso qué? Pues básicamente una poesía recargada, llena de metáforas súper chungas, palabras rimbombantes y referencias mitológicas por un tubo. O sea, para que os hagáis una idea, leer a Góngora es como leer el manual de instrucciones de una lavadora secadora, pero escrito por el mismísimo Shakespeare. O sea, todo un reto. En el otro rincón del ring tenemos a Francisco de Quevedo, alias el maestro del conceptismo. Su poesía era la antítesis, frases cortas, directas y con mucho ingenio. O sea, vamos, que Quevedo prefería jugar con el doble sentido, con el sarcasmo, con la ironía, y le quedaban unos versos, pues, que parecían dagas. Bueno, pues Quevedo y Góngora se odiaban. O sea, ya fuera por sus diferencias literarias, conceptismo contra culteranismo, como he dicho antes, ya sea por sus diferencias ideológicas o de clase, o incluso por sus rasgos físicos. ¿Por qué digo esto de los rasgos físicos? Pues aquí tenéis un tomate en conserva del Siglo de Oro, que a mí me encanta mucho. Y es que Quevedo le dedicó un poema entero a Góngora que lo tituló A una nariz. Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa, érase una alquitara medio viva, érase un peje espada muy bárbaro, érase un reloj de sol mal encarado, érase un elefante boca arriba, érase un Ovidio Nasón sin la i, érase un espolón de una galera, érase un perulí de Torreblanca, érase un Ovidio Nasón con más narices, érase un naricísimo infinito, muchísima nariz tan fiera que en la cara de Anas fuera delito. O sea, Quevedo está comparando la nariz de Góngora con cosas exageradas y ridículas, desde un pez espada hasta un elefante. Lo de Ovidio Nasón se puede decir que es un easter egg al poeta latino Ovidio, que tenía fama de narizón, y es que Nasón significa eso, narizón, ¿no? El poema que he leído pues, es un ejemplo perfecto del conceptismo de Quevedo, versos cortos, directos, con juego de palabras, ¿no? y una ironía bastante afilada, ¿no? Pero ¿qué pasa con Góngora? ¿Creen que él se quedaba de brazos cruzados? Pues para nada. En sus poemas decía que Quevedo era un borracho, un cojo y un guarro. De hecho, lo llamaba Quebebo. Te lo prometo. Lo llamaba Quebebo, ¿no? Por esto es alcoholismo supuesto. Pues, o sea, increíble. No voy a extender mucho más en el apartado de la poesía porque nos queda comentar el teatro y la prosa. Pero vamos, que la poesía no solo era arte, o sea, también era puro espectáculo. O sea, quien crea que los raperos inventaron las batallas de freestyle, se equivoca. La inventaron estos señores. No, y además con metralla de por medio. Sí, Qué pasada. En fin, bueno, muy interesante. Además, sí, esta enemistad ha trascendido, ¿no? El paso del tiempo. Totalmente. Me parecía muy divertido, ¿no? En el instituto cuando estudiábamos literatura y analizábamos los versos de estos dos, ¿no? Una forma de insultar a los enemigos con estilo, ¿no? Sí. O sea, nada de insultos soeces, no, esto te lo hago yo rimando. No. De hecho, los de Góngora eran una cosa espectacular también. Bueno, pues Navi, vamos a pasar al teatro. Sí. Hablemos de la comedia nueva. Aquí es imposible no mencionar a Lope de Vega, al que la historia recordará siempre como uno de los pilares fundamentales del teatro español. ¿Y cuáles son las características de la comedia nueva? Me voy a poner un poco técnica, pero voy a intentar que sea lo más claro posible, ¿no? Tenemos la estructura tridivisionaria, Saray. A diferencia de los 5 actos tradicionales de teatro clásico, Lope de Vega propuso dividir las obras en 3 actos, el principio, el nudo y el desenlace, que todos conocemos, y esto permitió que tuvieran un ritmo más dinámico. En cuanto a la temática, pues las historias giraban en torno a temas universales como el amor, el honor, la venganza, la religión, por supuesto, pero también abordaban cuestiones sociales y políticas relevantes para el público de la época. Y para hacer más efectivo esto último, procuraba que los personajes encajaran en todas las clases sociales, desde nobles hasta plebeyos, cosa que ayudó mucho a extender la cultura teatral entre el público, ¿no? Que se sentía pues, más identificado con las historias. Y Lope de Vega, atención al dato, con más de 1500 obras escritas. ¡Wow! O sea, de las cuales se conservan solo unas 400, pero ya es que me parece una barbaridad, 400, ¿no? Sí. Bueno, pues este hombre transformó el teatro español y lo convirtió en una forma artística masiva. Comedias como Fuente Ovejuna, El perro del hortelano, El caballero de Olmedo, pues son solo unos pocos ejemplos de cómo la cultura funcionó como entretenimiento y también como crítica social.
Otro nombre importante en este campo es Calderón de la Barca y su archiconocido teatro filosófico. Él trató de seguir la tradición iniciada por Lope de Vega, pero su obra se distinguió por ser más profunda, más metafísica, por tratar la existencia humana, el destino, la libertad, la relación entre lo terrenal y lo divino, ¿no? Y tenía un estilo bastante más elaborado y simbólico, pues con un lenguaje poético, cargado de metáforas, en fin. Una maravilla, la verdad, ¿eh? Y creo que ya muchos nigromantes se estarán adelantando a la obra que voy a comentar, porque es súper conocida. La vida es sueño, obra maestra escrita en 1635, que plantea una serie de dilemas éticos a través de la historia de Segismundo, príncipe de Polonia, quien es encerrado en una torre por su padre debido a una profecía que lo señala como un tirano. El tema principal, como no, trata sobre la oposición entre el azar y la libertad, es decir, somos dueños de nuestros actos o hay fuerzas que nos definen. Bueno, es una obra llena de simbolismos. A mí me dejó mucha huella cuando lo leí, hace ya muchos años. Hay un verso que me parece canela en rama, que es la fortuna, deidad bárbara, importuna, hoy cadáver y ayer flor, no permanece jamás. Es que creo que lo dice todo, ¿no? Y bueno, el propio título ya resume la idea de que la vida humana es una ilusión, como un sueño del que despertamos al morir. Y un poco el propósito de Calderón es invitarte a reflexionar sobre la importancia de vivir con virtud y ser responsable con independencia de las circunstancias, ¿no? Tiene otras obras destacadas como El alcalde de Zalamea o El gran teatro del mundo, pero me atrevería a decir que La vida es sueño es su obra magna. Sí. Muy conocida, ¿no? Yo creo esto también lo hemos estudiado mucho en el instituto. Sí, yo además la representamos en teatro, creo que fue en segundo, en tercero de eso. Sí. Y yo me acuerdo que una chica se aprendió todas las líneas y era algo increíble. ¡Wow! ¡Qué crack! Sí. Pero no es nada fácil, ¿eh? No, desde luego que no. Bueno, pues si te parece bien, vamos con la prosa del siglo de oro. Venga. Muy bien, pues yo diría que abróchense los cinturones porque se vienen muchas curvas. Vamos a hablar de pícaros, vamos a hablar de caballeros y del origen de la novela moderna tal y como la conocemos hoy. Historias llenas de trampas, aventuras y personajes que hoy en día pues serían perfectos protagonistas de una serie de Netflix, por ejemplo. Vamos por partes. La picaresca. Y es que antes de que los pícaros pues fueran mainstream en las historias de humor, se puede decir que el género nace durante el siglo de oro. Eso sí, es pura crítica social disfrazada de aventura, podría decirse. ¿Cuál es el máximo ejemplo de esto? Pues nada más y nada menos que El Lazarillo de Tormes, un libro publicado en 1554 donde tenemos como protagonista un niño que sobrevive como puede en un mundo cruel y sirviendo amos que son unos rufianes y unos milipollas. Pero el niño no es un héroe ni un valiente noble, es un pícaro. O sea, él engaña, roba y se las apaña como puede. O sea, vamos, un poco lo que hacen los influencers en la actualidad, ¿no? Que intentan comer por la face siempre que pueden. Pues bueno, más o menos esto. Si quieres saber más de este libro, en la 4ª temporada hicimos un análisis completo sobre él en el programa 4X06. Aquí queda registrado. Así que poco más voy a decir de él. Sí que voy a nombrar otro libro que es La vida del buscón, que es también novela picaresca, ¿no? Este es un libro escrito por Quevedo y sigue un poco pues la misma línea del Lazarillo, ¿no? En La vida del buscón pues encontramos a Pablos, un superviviente que aspira a ser un caballero, aunque por mucho que lo intente, pues el pobre sigue siendo un muerto de hambre, pues con ínfulas de grandeza, ¿no? Estos son tan solo 2 ejemplos sobre la novela picaresca. ¿Y por qué son tan importantes? Pues porque rompen con la literatura idealizada y nos muestran la cara sucia de la sociedad. O sea, en España pues la gente pasa hambre, hay mucha corrupción, ¿no? Es decir, nos muestran cómo era en realidad el siglo de oro en España, o sea, sin filtros de Instagram ni chuminadas, ¿no? Y por esto es muy importante la novela picaresca. Papi King y la diosa Meriseli se puede decir que son 2 de nuestras ovejitas blancas. Y tengo que hablar ahora de nuestra ovejita negra, Don Quijote de la Mancha. En la primera temporada mi compañera y yo leímos este libro y lo analizamos en el programa 1X20. La verdad es que no nos gustó mucho y siempre que tenemos ocasión lo criticamos con orgullo. Tiene más puñales ya. Con orgullo, ¿no? Pero lo que has dicho tú, ¿no? Al César, lo que es del César, ¿no? Por supuesto. Don Quijote de la Mancha es considerado por muchos como la primera novela moderna. Y ojo aquí, que Cervantes no inventó la novela, pero sí revolucionó la manera de contar historias, ya sea por la complejidad y evolución de sus personajes. Aquí me refiero a que Don Quijote y Sancho pues
van cambiando y evolucionando a lo largo de la historia. También hay metaliteratura, es decir, en la segunda parte los personajes saben que hay un libro sobre ellos. O sea, es un poco como hace Deadpool en sus películas, ¿no? Que rompe la cuarta pared y se pone a hablar al público y tal. Pues eso es un poco también lo que ocurre en Don Quijote. Y otro punto importante es la crítica social y la sátira. Y es que la novela de Don Quijote no solo es una historia de aventuras, sino que se ríe de la literatura de su tiempo y de la sociedad española. Y esto antes no ocurría. O sea, antes de Cervantes, los autores escribían, podemos decir que relatos cerrados con personajes estáticos, y por eso he dicho antes que Don Quijote pues sienta las bases de lo que hoy entendemos como novela moderna, porque esto no pasaba antes. Y bueno, resumiendo, para no extenderme mucho más, pues el Siglo de Oro no solo nos dejó grandes versos, sino también los cimientos de la literatura que leemos hoy. Así que la próxima vez, pues que veáis una serie sobre un antihéroe o una película que juega con la realidad, pues acordaos de que todo esto empezó aquí con pícaros, con hidalgos locos y con escritores que tenían sus peleas a los Sálvame, en vez de luz, a los Sálvame de oro. Y ahora sí, pues vamos con algunas curiosidades y anécdotas de la época. Bueno, pues pasamos de las curiosidades divertidas que mencionábamos antes entre Quevedo y Góngora, ¿no?, a otras algo más incómodas, porque es momento de hablar de la censura y la Inquisición. Como muchos sabrán, el Siglo de Oro coincidió con el apogeo de la Inquisición española, que tenía pues como cometido vigilar que se respetara la moral religiosa, pero también las ideas políticas y culturales, y esto lógicamente tuvo un impacto directo en la literatura. Así que muchos libros fueron prohibidos, algunos simplemente sufrieron censura por fragmentos, y entre los libros más controvertidos de la época estaban aquellos que cuestionaban la autoridad de la Iglesia o que promovían ideas consideradas heréticas, ¿no? Por ejemplo, textos de pensadores como Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, Giordano Bruno, que fueron castigados por contradecir las enseñanzas bíblicas o la visión geocéntrica del universo. Por supuesto, los libros que incluían contenido sexual explícito también eran blanco de la censura. Y en España, la Inquisición tenía un índice de libros prohibidos, que era una lista oficial de obras que debían ser retiradas de circulación o ser corregidas antes de llegar al público. O sea, ¿tú te imaginas que tu libro estuviera ahí, en ese índice de libros prohibidos? Bueno, a ver, el libro de los elefantes, si hubiera salido en aquella época, por tema de insultos, lo hubieran prohibido. Bueno, pues autores como Cervantes tuvieron que enfrentarse a la censura. Don Quijote incluye referencias respecto a este control, como cuando el protagonista menciona libros de caballerías que han sido quemados por ser absurdos o inmorales. Evidentemente está hablando de sí mismo, ¿no? Y claro, esto pues condujo a muchos escritores a usar herramientas como el sarcasmo, los dobles sentidos, claro. Y así criticaban pues todo esto sin ser señalados como herejes, ¿no? De ahí que hoy contemos con infinidad de obras que utilizan el humor ácido con tanta maestría, ¿no? Se jugaban mucho, había que ser pues muy, muy ingenioso. Y no crean que no hemos heredado estas influencias, porque hay bastante del Siglo de Oro en la cultura actual. ¿Quién puede negar que Don Quijote fue precursora no solo de otras novelas con estructuras similares, sino incluso en el mundo del cine y las series, ¿no? Hay innumerables versiones cinematográficas de esta historia, pero también ha habido muchas parodias que hacen guiños a escenas de la novela o al propio Cervantes, ¿no? E imagínate la influencia de Lope de Vega o Calderón de la Barca, ¿no?, que hoy en día se siguen representando algunas de sus obras en teatro. Sí que es cierto que se llevan a cabo con adaptaciones actualizadas, pero son obras del siglo XVII, es mucho decir, ¿no? Y no solo la influencia llega al arte como tal, sino que se extiende de algún modo al lenguaje, porque muchas expresiones populares tienen su origen en el Siglo de Oro. Por ejemplo, frases como quien siembra vientos recoge tempestades, que es de Fuente Ovejuna, o no hay mal que por bien no venga, pues siguen siendo parte del lenguaje actual. Yo la sigo diciendo aún esa. Fíjate tú lo que han sobrevivido, ¿no? En fin, que podríamos decir que como movimiento ha sido de los más jugosos y le hemos sacado bastante partido, la verdad. Sí. ¿Traes alguna recomendación literaria? Sí, yo traigo 5. Te iba a decir una cosa y se me ha olvidado. Bueno, sí, esto lo comentamos cuando hicimos el análisis de Lazarillo de Torme, ¿no? Que últimamente, bueno, se estaba comentando que se conocía o se sospechaba de la autoría de quien escribió Lazarillo de Tormes, que no era anónimo, que bueno, presuntamente es un fraile, ¿no? Y es un poco como, ¿quién mejor que una persona que está dentro y sabe todo lo que se censura, ¿no? Y toda la Inquisición,
que además escribe ese libro, ¿no? Ya me parecía como una maravilla. Ya Nada, simplemente rescatar esa pequeña noticia que leímos el año pasado, cuando lo comentamos el libro. Sí. Y bueno, además, pues nada, decirle a los nigromantes que si habéis llegado hasta aquí, pues lo primero es felicitaros y daros las gracias, porque a priori la verdad que el siglo de oro puede sonar algo denso y aburrido, pero bueno, yo creo que nosotros, o sea, no llevamos ni media hora de programa, ¿sabéis? Sí. Y ya está, casi lo hemos terminado, o sea... Me parece... Señores, es la primera vez que no nos enrollamos como persianas. Esto merece un brindis o algo. Yo vengo un poco acelerado, la verdad, pero yo creo que teníamos también preocupación de que el programa fuera... Muy extenso el programa. Sí, pero no queremos que suene a algo académico, ni mucho menos. Que pretenderlo también sería muy osado por nuestra parte. Está todo súper sintetizado, pero bueno. Ahora viene el punto de recomendar libros, porque ¿a quién no le va a gustar leer una obra del siglo de oro? ¿A quién no le va a gustar? Traigo muy poquitas recomendaciones, ¿eh? A ver, un imprescindible del siglo de oro es Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. A nosotros no nos gustó, pero no es lo normal. O sea, de hecho, ambos conocemos muchas personas que aman este libro, y muchos de los invitados que han ido pasando por nuestro podcast a lo largo de todas estas temporadas que llevamos en antena hablan maravillas de él, ¿no? No, incluso lo tienen como libro de cabecera. Sí. Así que, nigromantes, si no han leído este libro, pues adelante, ¿no? Léelo y luego dinos de qué club eres, de nuestro bando. ¿Eres del club de los malos? Es decir, de nosotros. O del club defensor. De la gente normal y con cierto... Exacto. Yo escuché el podcast de Nadie sabe nada, de Andreu Buenafuente y Berto Romero. Y Berto Romero se ha leído Don Quijote de la Mancha a lo largo de 2 años. Se ha tardado 2 años en leerse el libro, que se tomó su tiempo. Se tomó su tiempo y habla maravillas de él. Y a ver, si has tardado 2 años en leerte el libro, ¿sabes? No sé, mucha pasión no había, también te lo digo. ¿Verdad? Pero bueno, es que queda muy culto decir, me lo he leído y me gusta. Primero, que eso te iba a decir, porque lo duro es hacer lo que hacemos nosotros, asimilar en público, oye, mira, pues sí. Lo admito, ¿no? Y yo me lo leí en un mes, que más o menos igual que yo, que tiene su hazaña, porque yo creo que si me lo hubiera leído en 2 años, igual me hubiera gustado más. No sé qué decirte. Yo es que no voy a claudicar con esto. El hecho de que yo sea capaz de... Mira, yo soy capaz, siempre digo lo mismo, pero soy capaz de valorar lo que supuso el Quijote para la literatura. Si es que eso es innegable, y como está escrito y demás, yo no tengo nada contra la literatura de Cervantes, pero es que a mí, a título personal, y también viniendo de donde vengo, ¿no? Del tipo de literatura que yo consumo, pues el Quijote me pareció, honestamente, un tostón. Me pareció un tostón. Pero eso no significa ni que... Y de hecho le dedicamos un análisis de ¿cuánto? 1 hora por lo menos, ¿no? 1 hora y algo. 1 hora y media creo que fue, y lo analizamos bastante bien, que luego una vez lo piensas dices, sí, o sea, el libro tiene su importancia, pero bueno, es lo que dices tú, a título personal, pues no me gustó. A mí, por ejemplo, el Lazarillo de Tormes sí que me pareció mucho más divertido, tiene mucho más ritmo, es mucho más corto, y me reí mucho más que... Hasta la forma en la que está expuesta la historia, la estructura, todo es diferente, ¿no? Evidentemente. Yo creo que no son comparables desde el punto de vista narrativo incluso, ¿no? Sí. Pero es que, no sé, creo que el gusto es una cosa y que tú luego puedas aplicar la cordura sobre lo que significa dentro de la literatura universal es otro tema aparte. Sí, exacto. Es que de verdad que te dicen, es que eso es que no lo entendiste. No entendiste el Quijote. Sí, lo he podido entender. En el que lo analizamos y luego hablamos. Claro, puedo haber entendido, a lo mejor se me pueden haber escapado miles de cosas, ¿no? No soy una persona... no, claro, pero es que yo me leí todas las notas de autor. Bueno, la tercera parte de las notas de autor ya las dejé de leer porque había algunas que ocupaban una página entera. Digo, es que no me acabo el libro, ¿sabes? Termino el libro y viene el momento de grabar el programa y no termino el libro. No termino el libro porque estoy leyendo la nota de autor, pero bueno, sí que leí muchas monografías también para prepararme el programa. Digo, a ver si lo que estoy yo diciendo, voy a decir burradas, ¿sabes? Quería contrastarlas, ¿no? Por así decirlo. No, de hecho, nosotros hablamos en el programa, dijimos lo que encontrábamos de exquisito en la novela. Sí. Y luego nos explayamos, pues como los niños adolescentes que somos, y dijimos, pues no, al nene no gusta al nene.
Bueno, pues este programa lo tienen en la primera temporada, si quieren escucharlo. Vamos con la siguiente recomendación, que es un libro que ya has hablado tú, ¿no? La vida sueño de Calderón de la Barca, ¿no? Yo tengo aquí apuntada otra frase que no has dicho tú, pensaba que ibas a decir esta. ¿Qué es la vida? Un frenesí. Sí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida sueño y los sueños son. Yo creo que esta frase también a todo el mundo le gusta, le suena, ¿no? Y probablemente si no te suena es que ese día en el colegio hiciste pellas. O sea... o seguramente estarían en clase pero pensando en las musarañas. Exacto, las musarañas. Vamos con el tercer imprescindible, que también lo hemos mencionado, El Lazarillo de Tormes, o sea, of course. Yo creo que es un libro muy divertido y muy fácil de leer para la gente que no... Claro, es lo que decimos muchas veces, ¿no? Que cuando leemos libros que se han escrito hace muchísimos años, sobre todo siglos, hay que ponerse las gafas de clásicos. Este libro es de los más fáciles de leer. Por supuesto, si lo comparas con Don Quijote, es facilísimo, ¿no? Pero, o sea, porque es un libro corto, es ameno, cada capítulo es con un dueño diferente, ¿no? Y yo creo que es un buen libro para empezar, ¿no? Si alguien quiere leer. También es cierto que comparado... mira que trabaja algunas cuestiones que son profundas, pero no... Si lo analizas... Los temas no son tan profundos como los del Quijote. No. En el Quijote tienes que hacer un trabajo aún mayor, ¿no? De profundizar. Pero, no sé, a mí me parece un libro... De hecho, cuando estábamos en el Insti, creo que mejor novela que El Lazarillo de Tormes para iniciar a los chavales en literatura clásica española no hay, porque es un libro... con el que te puedes sentir identificado incluso en épocas actuales, ¿no? Sí, sí. Entonces, no sé, y aparte luego también el sarcasmo es utilizado de otra manera, es más cercano al lenguaje de alguien joven, ¿no? Sí, y luego es fácil que un alumno se identifique con el Lazarillo en el sentido de que le está haciendo perrerías y bromas a los amos, ¿no? Para ver cómo puede comer o cómo puede robarle. Y bueno, pues eso es divertido de leer cuando uno es adolescente y quiere romper las normas y todo eso. Hay que ver, ¿eh? Siempre estamos dando buenos ejemplos. Sí, yo creo que pensé cuando leí ese libro. Bueno, pues vamos con la cuarta recomendación. Yo aquí he apuntado Fuente Ovejuna de Lope de Vega, y es que un pueblo entero contra un señor feudal, o sea, básicamente es la Casa de Papel, pero en el siglo XVII. Muy chulo también. Este libro también lo leí en el cole y la verdad que me gustó también. Y la quinta recomendación y última, aquí no sabía mucho qué libro poner, pero bueno, al final he puesto aquí El Buscón de Quevedo, porque el protagonista tiene muy mala leche, ¿no? Él quiere ascender en la sociedad y siempre la acaba cagando, ¿no? Y bueno, es novela picaresca, se aleja un poco del Lazarillo, pero bueno, es un poco más lo mismo, ¿no? Entonces, pues las personas adultas que ya hayan leído el Lazarillo, pues y quieran leer algo parecido, pues yo les recomiendo El Buscón de Quevedo, que también tiene momentos muy divertidos. Estas son las 5 recomendaciones, hay mucha más, solo he traído 5, pero ahora traigo 2 audiovisuales. O sea, hoy he venido con lo de haber hecho. Por ejemplo, tengo una película y una serie. La película es El hombre que mató a Don Quijote. Es una película de 2018 dirigida por Terry Gilliam. No es una adaptación literal, pero bueno, podemos encontrar la esencia del libro en la película. O sea, se puede decir que es una versión surrealista y moderna sobre el Quijote. Y en cuanto a series, les recomiendo El Ministerio del Tiempo, que tiene como protagonista al guapísimo Hugo Silva, que a ver, esta serie no es una adaptación como tal, pero tiene capítulos donde salen Lope de Vega, Cervantes y Quevedo dándose caña, así que después de haber escuchado este podcast, pues ver la serie, digamos que cobra un nuevo sentido, ¿o no? Yo no la he visto. Yo he visto algún capítulo y pinta muy chula, ¿eh? Bueno, pues habrá que anotarla. Y bueno, nosotros tenemos un grupo en Facebook que se llama Nigromantes Literarios, y hace unos días yo escribí ¿qué pueden decirme del siglo de oro? Bueno, pues tenemos aquí... Bueno, la mayoría de las respuestas son de coña, no sé si es que la gente no sabe lo que es el siglo de oro o es que nos toman siempre a cachondeo. Pero bueno, tenemos a Albert Haxau Graves, que dice: lamentablemente no puedo decirte más, que fue una época que estudié y había escritores en ella. No me acuerdo quiénes eran, y Papa Google tiene mucha más información.
Luego tenemos No se complica. a nuestra querida Eloisa Fernández Espinar, que desde aquí le mandamos un saludo, y ella pone, es la única que nos respondió de forma seria. Una Decente. época muy prolífica para las artes, pilló Renacimiento y Barroco, pertenecían a ellas Cervantes, Quevedo, Lope de Vega y Calderón. Mira, ha nombrado los 4 que hemos nombrado nosotros al principio del programa. Es una chica ilustrada. Un aplauso, por Un favor. aplauso. Luego tenemos a Javier Loles Reyes. El siglo de oro tenía mucho brillo. Emoticono sonrisa. Grandes artistas en todos los estilos, difícilmente repetibles. Si quieres saber más, habla con mi abogado. Luego tenemos a Judith Jerez, que, bueno, esta ya me chifla. Porque claro, yo puse, me pueden decir de qué iba el siglo de oro, es para un trabajo del cole. Lo del trabajo del cole, los que estábamos muchos años en Facebook, es una especie como de coña, ¿no? Pues Judith Jerez me pone, busca tú la información, que los deberes los tienes que hacer tú. Vamos, que estamos apañados, ¿no? Si necesitamos información seria para hacer el contenido de un programa, vamos listos con los nigromantes, ¿no? Sí, luego hay más comentarios, entonces de cachondeo, entonces ya hemos dicho un par. Para que se rían de nosotros un poquito, sí, pero ya más ya es falta de respeto, ¿no? Más ya está. Bueno, pues hemos terminado, creo que es la primera vez que en esta temporada... ¿Terminamos a tiempo? ¡Wow! Que terminamos a tiempo. A ver, conclusiones del siglo de oro. Sí que es verdad que cuando una más joven puede pensar que, bueno, es un coñazo, yo creo que también depende de la forma con la que la explique el profesor. Yo, como te he dicho, cuando iba a segundo de eso, mi profesora Fondevila explicaba todo esto con la literatura española con una pasión, o sea, de verdad, que yo estudiaba y yo sacaba 8 y 9 en los exámenes, o sea, porque lo explicaba de una forma tan bonita. Luego, en cambio, tuve otro profesor, que no voy a mencionar, pues no le ponía la misma pasión, era el típico leer del libro, subrayar, y ahí mi media bajó muchísimo, ¿no? Y entonces yo creo que aquí es muy importante también, cuando un profesor da clases de una forma divertida, bueno, y con pasión, se nota. La vocación se nota, sí, claro. Al final eso acaba influyendo en los estudiantes. Totalmente. También es verdad, por ejemplo, que yo, por ejemplo, mi profesora Montse Tomeu, ella estudió, creo que estudió teatro y filología de algo y daba clases... estudió historia y daba clases de catalán. Entonces, claro... o sea, no es lo mismo. No es tu rama, no es lo que tú... Por ejemplo, su pasión pues sería dar historia y ella daba clases de catalán, ¿no? Entonces, y a lo mejor eso también tiene que influenciar, ¿no? Que no toda la culpa es del profesor, también es del Cap de Estudis, ¿no? Al menos en la Generalitat de Cataluña, que es quien mueve y remueve. Pero bueno, sí. Mi conclusión es esta. No otra opción más que aceptar la plaza que queda y ya está, ¿no? Sí, claro, a veces por cercanía, pues mira, te quedas aquí y das clases de algo que no es tu pasión y luego pasa lo que pasa, ¿no? Y bueno, yo igualmente es que depende de cómo pienso el siglo de oro. Si pienso en Fondevila, bonitos recuerdos y cosas súper chulas, y si pienso en el otro, pues ya es como, hostia, qué rollo. Sí, bueno, también, y luego aparte, yo pienso que, ¿tú crees que a lo mejor los 14 años ese es otro tema. ¿Es la edad adecuada para estudiar el siglo de oro? Ese es otro tema, Saray, porque, claro... ¿Tú a los 14 años en qué estabas pensando? Y de verdad, ¿tú yo en jugar a la PlayStation 1... En jugar a la PlayStation 1... Claro. al es que eso también... Al Crash Bandicoot... Yo comprendo que es cultura general y, por supuesto, soy partidaria de que los chicos tengan acceso a la cultura general, pero siempre desde un plano cercano al lenguaje que ellos controlan. Porque hablarles... Y de forma divertida. O sea, yo el símil que te he dicho de Star Wars, a ver, se puede coger con pinzas. Pero a mí, si alguien en clase, que yo era muy friki de Star Wars, y además era cuando estaba la segunda trilogía en pleno auge, ¿no? Si a mí el profesor dice Star Wars en clase del siglo de oro, a mí ya eso me hace conectar, ¿sabes? Con lo que está diciendo. Es que yo creo que todos, a mí porque me encantaba la literatura, era muy friki desde la adolescencia más remota, ¿no? Pero, y me apasionaba el siglo de oro y otros movimientos literarios, ¿no? Artísticos en general. Pero la mitad de la clase, por no decir las 3/4 partes de mi clase, claro, miraban el reloj constantemente,
suplicándole a Dios en silencio que por favor se acabara la hora para irse. Exacto, dibujando en la mesa, pasando notitas al compañero, normal. escribiendo en la agenda. Es lógico. Sí. Es lógico, es preferible. A mí me habría gustado ver alguna representación de obras de teatro, más que leerme los libros de teatro, que me leí muchos y no me disgustaban, pero en una generación que es todo masticado, ¿no? Todo les llega a través de los ojos y demás, creo que hubiera sido mucho más eficaz, ¿no? Ver una representación de una obra de teatro de, pues eso, de alguna como Fuente Ovejuna mismo, ¿no? Y a lo mejor ese hubiera sido un buen punto de partida para interesarse por el Siglo de Oro, ¿no? Y demás. Es que siento que hay muchos problemas con el tema del acceso a la literatura desde la infancia, preadolescencia y demás, ¿no? Sí, también es lo que has dicho tú, que es que una esa edad, a ver, yo puedo entender hasta cierto punto que vale, es cultura general y hay que saberlo. También hay verdad que a veces se profundiza muchísimo y eso al final acaba, es como... al tercer tecnicismo, el chaval ya está pensando en qué va a hacer cuando llegue a casa. Exacto, ¿no? Y luego te lo aprendes de memoria, digamos que lo escupes en el examen y luego te lo olvidas, o sea, no lo interiorizas, ¿no? Porque son tantas cosas que luego a día de hoy algunas de esas cosas la verdad que no te sirven para mucho. O sea, si eres amante de la literatura, sí, muchas de esas cosas, pero claro, no a todo el mundo le gusta leer, no a todo el mundo le gusta leer clásicos, ¿no? Entonces, es que aquí hay muchas cosas que juegan a favor y en contra, ya depende del bagaje cultural de cada uno y todo esto, pero... De las influencias también próximas que tienen los chicos, ¿no? También. Sí. Pues no es lo mismo, y esto... que no se lo tome nadie a mal, pero no es lo mismo criarte en una casa en la que hay una biblioteca, en la que hay un hábito de lectura, en el que pues se te ha propuesto leer desde que eres muy pequeño, a una en la que nunca se ha cogido un libro, ¿no? Es poco probable que un chico de 14 años que no tiene libros en su casa de pronto manifieste un interés genuino, ¿no? Por la literatura, si no ha tenido esa presencia previa, ¿no? de libros a su alrededor. Así que nada, queridos nigromantes, si han escuchado esto, pues hablen del Siglo de Oro con todo el mundo, den a conocer la guerra que había. No dejemos que se pierda, hombre. El Siglo de Oro es un lujo. No todos los países pueden decir que tienen un origen literario así, ¿no? O sea, es una de las... Por eso se llama así, Siglo de Oro. Porque fue único, no porque brilla, como no ha dicho. Por el brilli, no es por el brilli, ¿no? Es algo de lo que tendríamos que estar orgullosos, por lo menos a nivel artístico. Sí, hay que estar muy orgullosos. Y mira, yo lo digo, aunque no me haya gustado Don Quijote, pero me siento súper orgulloso de que muchas veces hay gente que sabe quién es Don Quijote, o sea, no habla español y conocen a Cervantes, ¿no? Eso ya es algo bonito. Decir, hostia, mira... O sea, no solo es toros paellas, también es Cervantes, Don Quijotes. Hombre, y muchos más, que ya tendremos tiempo de ir analizando a lo largo de las temporadas de Nigromante. Pues, Naviru, ¿qué tendremos en el próximo programa? Bueno, pues dentro de 2 semanas vamos a hacer recomendaciones, vamos a sacar el látigo, porque hoy no ha habido el látigo. Vamos a hacer recomendaciones de terror en español. Tú tienes que traer 4 recomendaciones, yo voy a traer 4 recomendaciones, pero es que además tenemos una pequeña sorpresa, no la decimos, ¿no? La dejamos... No, ya sabes que aquí a nosotros nos gusta dejarlo todo un poco... Bueno, pues vamos a tener, no una sorpresa, 3 sorpresas. Además de las 8 recomendaciones, vamos a tener 3 sorpresas, pero si quieren saber a qué nos referimos, porque de verdad, o sea, esto nunca ha pasado en la historia de este podcast, de los 5 años que llevamos en antena. Y en 2 semanas va a ocurrir. Pero para eso, como siempre, sí, habrá que esperar hasta el día de nuestra cita. Ya saben, lean mucho, pero sobre todo sean muy felices. Has escuchado Nigromantes Literarios. No te olvides darle a like y suscribirte. Gracias.